Tuve una reunión importante con gente que realmente quiere hacer algo por la situación actual, no solamente del país, sino de Latinoamérica y en general del mundo, con la violencia y el caos que vivimos, con las muertes y los tiros en general en la calle. Hay gente que se preocupa realmente y hay instituciones internacionales principalmente que acá no conocemos y que están interesadas en venir a trabajar con nosotros acá en Bahía y en general en todo el país. Esta empresa se llama Criminon. Criminon viene de crimen y non, que en inglés significa no, entonces vendría a ser una traducción de no al crimen. Este es un programa de esta empresa, de esta institución que la representa Francisco Merino, un chico que conocí yo la otra noche a través de mi amiga María Cecilia, quien también es una persona que trabaja mucho en el tema de labor social, principalmente en el sector de San Lorenzo. La cosa es que estos chicos tienen un programa que se llama El Camino a la Felicidad. Yo personalmente estoy interesado en hacer un curso para ser un embajador de esta institución. Esto está basado en 21 preceptos, ya vamos a ir desarrollando poco a poco la idea de lo que se trata, pero lo que yo quiero hacer es una invitación a los alcaldes de San Vicente y al alcalde de aquí de Bahía para que nos ayuden a promover esta cosa que quiere hacer esta empresa, que es hacer el trabajo directamente en las cárceles con los chicos. ¿De dónde es esa empresa, perdón? Esta empresa es una empresa internacional que viene trabajando en 25 países, y para decirles algo importante, si nosotros sabemos que hay cárceles y prisiones difíciles en el mundo, en nuestra América, son las mexicanas. Estos chicos tienen muchísima experiencia ahí y créanme que los resultados que han tenido a través de este programa de 21 preceptos Camino a la Felicidad han hecho que el porcentaje de reinserción de los chicos que salen a la calle crezca inmensamente en el lado positivo, es decir, de 100 antes delinquían 90, ahora están delinquiendo en las cárceles que ellos han trabajado, de los 100 delinquen 5. Entonces es un programa que ha dado resultado y que no perdemos nada en intentar hacerlo. Si algo necesitamos nosotros aquí en este pueblo es paz. Y me parece que el trabajo se debe hacer directamente, porque los militares, cierto es que ayudan, la policía, pero es un trabajo más de la calle. Esto va enfocado a la cárcel, donde están los chicos, donde se les tiene juntos, y se puede hacer un lindo programa. Yo quiero felicitar a Francisco y a María Cecilia, porque esto es verdaderamente lo que uno puede aportar. Puede ser un granito de arena muy chiquito, pero todo lo que se pueda hacer y sumar para este tipo de cosas es bueno. Así que una vez más le reitero a los alcaldes de San Vicente y a la señora alcaldesa, no tengo entendido, bueno, a la señorita alcaldesa de Brigitte García, la alcaldesa. A la señorita Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, y al señor Carlos Mendoza de aquí de Bahía. Yo personalmente voy a ir a golpear sus oficinas para concretar una reunión con esta gente y que por lo menos escuchemos. Nosotros de aquí desde la radio, yo personalmente todos los días diré dando algo de información en relación a lo que se refiere esto del camino a la felicidad. Y yo, como les dije, personalmente yo quiero hacer un curso posterior para mí, para no solamente ayudar desde la radio, sino ser realmente un embajador de esta empresa Criminon. Les invito, chicos, yo les voy a pasar esta información, algo revisado, créanme que es interesantísimo, porque no solamente sirve para eso, sino en general hay muchas cosas que uno puede aprender que le pueden servir a uno mismo. Así que una vez más Francisco, una vez más María Cecilia, las puertas abiertas desde aquí. Marcelo está al tanto de todo y vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Ojalá este proyecto se pueda dar y no solamente se pueda hacer en las calles, sino en las cárceles, sino tal vez se pueda ir a los barrios donde está esta gente que necesita un poco de ayuda. Vamos a ver qué se puede hacer. De todas maneras, nosotros estamos aquí para ayudar.